El Padre les bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a Línea Amiga por la estación del cielo.com y rápidamente les voy a presentar a la doctora Adriana Gómez Peña. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Adrianita, bienvenida a tu casa, a tu programa y a este espacio denominado, como te lo dio el RUA desde hace más o menos unos 12 años, Línea Amiga, la línea de psicoconsejería, y nos presentas a mi tocayo John Álvaro, que lo tenemos de manera virtual, y para nosotros es una bendición tener a este hombre guiado por el RUA. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este su programa Línea Amiga, a través de la www.laestaciondelcielo.com o en la fanpage de Facebook La Estación del Cielo. Gracias nuevamente porque nos encontramos, qué bendición, miércoles 6 de la tarde aquí hora local, 7 de la noche en Miami. Y qué rico, gracias a todos aquellos que nos van a ver en vivo, gracias por esa conexión, gracias por este tiempo tan importante de acompañarnos y de permitirnos entrar ahí en ese espacio de su hogar, de su casa, de su corazón, llevando la palabra de vida, llevando las buenas nuevas de salvación. Recuerden que la palabra es eso, la palabra es la que nos conduce hacia la verdad, la que nos limpia y la que nos hace que vamos formando y creando esa identidad, que precisamente ese es el tema que continuamos trabajando. Recuerden que desde que iniciamos este año estamos hablando acerca de la identidad. Pero antes de continuar con ese resumen de lo que hemos visto hasta ahora, porque es importante que todos lo tengamos muy claro y nos vamos contextualizando, especial aquellas personas que de pronto nos ven por primera vez, voy a presentarles a John Álvaro. Hoy John Álvaro está con nosotros desde la virtualidad. Hola John, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van por la casa? ¿Cómo está esa familia? Alvarito, mucho gusto estar aquí contigo. Shalom, te extrañamos pero te tenemos virtual y eso es importante. Total. Sí, hoy quería ir, pero bueno, el Eterno lo decidió así. Amén, Por así aquí es. estamos, que es lo importante, y contento, alegre, feliz porque gracias a él permite que con unas personas tan buenas como ustedes dos, que siempre están pensando en llevar su palabra, en llegar el mensaje a varias personas para que sigan su camino, eso creo que es de gran felicidad para cada uno de nosotros y sobre todo para el Eterno, ¿no? Amén, amén. Amén, así sí, es. Señor, así es. La posibilidad de poder llevar su palabra y que gracias a él podemos instruir a personas que hoy de pronto necesitan más de él. Amén. Muy cierto, John Álvaro, gracias nuevamente por ser parte de Línea Amiga, gracias por ser parte de esta también tu casa, la Estación del Cielo, y por compartirnos y darnos mucho de ese conocimiento y sabiduría que el Eterno te ha entregado. Bueno, familia, nosotros, como les mencionamos ahorita, venimos hablando acerca de la identidad. Es un tema con el cual quisimos iniciar este año, esta emisión, precisamente porque veníamos hablando acerca de cuáles son esos factores que están deconstruyendo o que están destruyendo la familia. Y es importante entonces que tengamos claro quiénes somos, que tengamos claro realmente cuál es nuestra identidad. Y por eso se precisa que entremos en materia con ese tema tan importante, porque la verdad, con tantos estímulos que tenemos y que el sistema cada vez quiere ir dando más y más y más, si no la tenemos clara, si no tenemos nuestros pies muy bien cimentados en la roca, y la roca sabemos que es nuestro Salvador Jesús, pues fácilmente nos podemos perder y fácilmente podemos permitir que todos esos estímulos, que todas esas filosofías, que todos esos pensamientos se filtren en nuestros hogares, se filtren en la casa y permeen especialmente a los más peques, a los que están en ese proceso de crecer y de avanzar, que son los niños y adolescentes. Entonces, precisamente por eso estamos con este tema de la identidad. Bueno, veníamos hablando en 2 emisiones pasadas que en nuestro ADN se encuentra el nombre del Eterno Dios, se encuentra el tetragramatrón, que es esa marca y ese sello que el Padre nos ha colocado, donde nos dice: vea, usted es mi hijo, es que yo soy su formador, yo soy su creador, fui yo quien lo hizo. Eso nos lo explicaba claramente John Álvaro. No vienen de así como ¡pum!, un azar, un destello, un error
o no son ustedes que han evolucionado por los estos animalitos, estos miquitos, no, yo los creé y yo los formé, que tenemos ese mismo y nos caracteriza a todos los mamíferos porque somos mamíferos, pero es claro que es el Eterno nuestro formador. Entonces hablábamos que el ADN es fundamental para la descendencia. ¿Por qué? Porque es el material genético. Es allí en lo que nos transmite de una generación a otra. Es lo que papá y mamá nos transmiten. Recuerden que a nivel ya genético, tanto papá como mamá aportan, obviamente, en la formación de ese bebé. Entonces decíamos, obviamente, que es muy importante porque ella contiene una información que es necesaria para el desarrollo, el funcionamiento y la reproducción de un organismo. Es muy importante eso. Y ya cuando hablamos a nivel de pueblo, que ya empezamos y ya la semana pasada John Álvaro nos introducía más en este tema de que somos pueblo del Eterno, ya en ese contexto de un pueblo, el ADN, es importante tenerlo presente, no solo determina unas características físicas o biológicas, no solamente tú heredas que el color de los ojos, que el cabello, que la contextura de papá o de mamá, no solamente eso, sino que también influye en aspectos culturales y sociales. Es supremamente importante eso. ¿Por qué? Porque lo que son las tradiciones y las costumbres precisamente se transmiten de padres a hijos. Eso es importante tenerlo presente. Y nosotros lo vemos claramente cuando hablamos del Shema, cuando hablamos en Deuteronomio, que dice, estas palabras se las dirás a tus hijos, estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, lo hemos hablado claramente. Entonces, por eso es tan importante cuando hablamos de esa herencia genética, cuando hablamos del ADN, ¿vale? Además de eso, ¿qué nos ayuda? El ADN, ¿qué nos favorece? ¿En qué nos ayuda? A entender la historia y la diversidad genética, que es lo que hemos estado también hablando y de lo que nos ha introducido también muchísimo John Álvaro, el tema de la historia de un pueblo, que es lo que estamos nosotros hablando. O sea, necesitamos saber de dónde venimos para saber también quiénes somos, para saber exactamente qué camino es el que vamos a tomar. Entonces, es importante esto porque dentro de ese ADN y conocer esa diversidad genética, eso nos va a revelar conexiones que tenemos entre los diferentes grupos y la evolución a lo largo del tiempo. Digamos, si hablamos de la época de nuestros patriarcas, porque fue algo que mencionamos, esa promesa para Abraham, para Isaac y para Jacob, pues obviamente hemos venido en un proceso de transformación, por supuesto, pero ese material está allí, purito. Desde ese momento también continúa con nosotros. Entonces es importante que nosotros lo tengamos claro, porque todo esto que hace, esto fortalece, escuchen, la identidad cultural y el sentido de pertenencia que las personas pueden tener frente a sus raíces y frente a una herencia genética, que es lo que nosotros hemos venido a hablar. Nosotros tenemos una herencia del Padre porque Él es nuestro formador. Entonces el ADN precisamente nos ayuda a esto, a que nosotros lo tengamos claro, a que nosotros realmente tengamos ese sentido de pertenencia con nuestro pueblo, que es el pueblo de, bueno, ya John Álvaro nos va a ir a comentar exactamente. En resumen, el ADN es clave, oigan esto, es clave tanto para la biología, que es importante, como para, pónganle cuidado pues a esto, para la cohesión y la identidad de un pueblo. Si nosotros no lo tenemos claro, si nosotros no sabemos qué ha sucedido con esa herencia genética, nosotros vamos a dispersarnos o no vamos a escuchar ese llamado que nos hace el Padre cada vez más. Eso hablábamos un poco la semana pasada y, como les decía, mencionábamos un poco pues el tema de quiénes son nuestros patriarcas. Y bueno, no sé, John Álvaro, si nos quedó algo pendiente de lo que salió la semana pasada, ya para introducir el día de hoy. No, Adrianita, muy buena la introducción. Sí, prácticamente lo que decía Adriana, eso es lo que se viene hablando en el programa. Y es de gran importancia reconocer de que tenemos un problema de identidad hoy. Total. ¿Por qué? Porque es que hoy tenemos una cantidad de denominaciones, de religiones, y no sabemos en qué camino está. Exacto. En qué camino vamos, para dónde vamos y qué es lo que queremos. Uh-huh. Realmente quien nos conduce, que nos alinea nuevamente ese camino es el Eterno. Uh-huh. Ahí es lo que nosotros tenemos que enfocar. Hoy quería agradecerle precisamente al pastor Álvaro y a la doctora Adriana por este
magnífico programa porque esto hace que personas que no tengan esa identidad hoy puedan entender de que sí tenemos un camino para identificarnos. Amén. Que sí tenemos un propósito en nuestras vidas, que sí tenemos una misión y que sí tenemos unos objetivos, ¿sí? Y esos objetivos y esas misiones y esos propósitos las coloca el Eterno en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Así Y al es. estar en todas esas denominaciones, en todas esas filosofías, como decía Adriana, pues nos desubica y nos aleja cada vez más del Eterno. Por eso hoy no vamos a decir que lo que estamos diciendo aquí es una realidad. De hecho, si ustedes van a la Biblia, en ninguna parte habla de religiones. Total. Habla solamente de la palabra del Eterno. Solamente de Él. Sí. ¿Cómo llegamos a Él o cómo retornamos mejor a Él? Es lo que nosotros vamos a tratar aquí de explicar y de llegar a una conclusión para que ustedes, amigos, deduzcan, analicen y razonen realmente qué es lo que quiere el Creador de nosotros. Así es. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a escuchar. En hebreo, la palabra escuchar es Shema. Y Shema significa escuchar con inteligencia, con atención. Y eso es lo que debemos entender. ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Como que finalmente nos encaminamos en su familia. Venimos de una descendencia. Okay, ya. La charla pasada hablábamos de que hubo un primer hombre que era Adán, el creador de Eva, y comienza a haber una descendencia, Caín y Abel, ¿cierto? Sí. Lo que pasó con Abel, que hizo Caín con Abel, pero comenzó a tener una descendencia Caín y tuvo hijos e hijas, ¿cierto? Y comenzó a darse una generación, ¿sí? Llegó hasta Lamed. Lamed está con dos esposas, que son Ada y Sila, ¿sí? No sé si se acuerdan de esa historia. Sí. Y de hecho, Lamed es el que mata a Caín, ¿cierto? Y estaba prohibido, el creador ha dicho que el que matara a Caín iba a tener problemas, Sí. ¿cierto? Pero paralelo a eso, después de eso, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Y de Set salió Enos, ¿cierto? Salió Mahalalel, salió Jared, aparece Enoc, aparece Matusalén, aparece Lamed y aparece Noah. ¿Sí? Y lo que hablábamos hace 8 días. Viene el diluvio porque empezó en una descomposición el ser humano. ¿Sí? No andaban sobre el camino del Eterno, que es lo que queremos nosotros, retornar a ese camino. Pero esta población se desvió de ese camino del Creador y se volvieron malvados. Y el Creador, que dijo: voy a borrar todo esto y solamente queda Noé con sus hijos y sus esposas. Y de ahí arranca nuevamente la película. Sí. ¿Cierto? Pero de allá aparece dentro de esa descendencia, aparece Abraham. ¿Sí? Pero resulta que Abraham viene de un pueblo que es totalmente idólatra, ¿cierto? ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de Ur de los Caldeos. Ajá. Ur de los Caldeos. Él es caldeo. Sí. ¿Y qué era Ur de los Caldeos? Un sitio pagano y lo más posible es que de pronto Abraham haya sido un sacerdote de pagano antes de ser llamado por el Señor. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, ¿cierto? Donde existía lo que dice Álvaro, es cierto, el politeísmo, o sea, existían Muchos adoración dioses. a varios Dioses. Dioses. ¿cierto? Por lo tanto, Abraham ahí era un gentil. ¿Qué es un gentil? Pues que no está en el camino del Eterno, ¿sí?
Abraham comienza a ver, esto lo dice ya la tradición, Abraham comienza a ver de que ese no es el camino de tener varios dioses. Él dice que solamente va a haber un creador, de que solamente va a haber un Dios que es el que tiene el poder, ¿cierto? Entonces comienza a desarraigarse de todos esos dioses. Existe una historia en la tradición muy chistosa. Resulta que el papá de Abraham, aparte de ser general del ejército, también tenía almacenes donde vendían estatuas de dioses. Como eran varios dioses, él tenía un almacén de dioses. Cuando Abraham descubre y dice, no, es que solamente existe un Dios, estos dioses no son, estos dioses son paganos. Entonces llega Abraham y destruye todo el almacén, o sea, destruye todas las estatuas de dioses, pero deja uno parado, una estatua parada de un dios. Y llega el papá al almacén, pues, donde están todos los ídolos, y le dice el papá a Abraham, Abraham, ¿pero qué pasó aquí? Y le dice, no sé, papá, yo llegué aquí y yo vi que ese dios que está ahí parado tumbó a los demás dioses. Y le dice el papá a Abraham, ¿pero cómo así? Si es que ellos no hablan ni hacen nada, por eso mismo. Muy bueno, muy bueno. Genial. Sí. Ahí arranca la historia de Abraham, que entiende que solamente existe un Dios. Un Dios. Ese Dios que tiene el poder, el que nos creó. Venimos hablando de la narrativa de que creó el cielo, la tierra y todo lo que existe. Los animales y el hombre lo formó de la tierra y sopló en él. Y cuando sopló en el ser humano, o sea, en nosotros, colocó su ADN. Amén, sí. Que era lo que tú venías diciendo. ¿Sí? Entonces, después de toda esa trayectoria que dijimos desde Adán hasta llegar a Abraham, ¿sí? Encontramos de que Abraham fue elegido por el Eterno. ¿Por qué fue elegido por el Eterno? Por una sencilla razón. Era de que obedecía al Eterno. ¿Sí? Al obedecer al Eterno, comienzan a haber diversas situaciones y comenzamos a tener una historia muy bonita que vamos a narrarla. Vamos a Génesis. Voy a ir a Génesis. ¿Te dejo el carro de Don Juan afuera o adentro? Te estaba fallando el sonido, John Álvaro. Ahí. Ya, permítame un Ahora sí, segundo ahí. dale, Ahí sí, está bien. perfecto. Ok. Génesis, ¿qué, John Álvaro? No, primero quiero que vayamos, perdón, discúlpenme ahí. Vamos a Devarim, Deuteronomio 7, 6, 8. Yo quiero que veamos algo que el Creador estableció. Mire que Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Tú hablas ahorita de pueblo, ¿cierto, Adriana? Sí. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces mira las palabras claves que hay aquí. Está hablando de tus padres, ¿cierto? ¿Cuáles padres está hablando? Entonces venimos de una descendencia, ¿cierto? Y nos encontramos con nuestros padres, con nuestros patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Que ahí hay unas promesas que el Creador instauró con ellos. Dice, no porque nosotros seamos el pueblo más grande, ya nos escogió como un pueblo, porque éramos lo más insignificante, sino que había una ¿qué? Promesa. ¿Y por qué el Creador establece una promesa? Porque una persona le fue fiel al Eterno, le obedeció al Eterno, le agradó al Eterno. ¿Por qué? Porque lo obedecía. ¿Y ese quién fue? Ese fue Abraham. Y desde ahí empieza la historia donde se comienza a conformar un pueblo. Entonces más adelante vamos a ver que ese pueblo, cómo fue conformado, qué es lo que necesitamos ver. O sea, esa intro que estamos haciendo aquí nosotros es para empezar a identificar por qué el Creador llama a un pueblo y llama a Israel un pueblo. Y por qué es escogido. Entonces vamos a ver la narrativa, la historia, poco a poco, y vamos encadenando, ¿cierto? Que
pasó y por qué pasó. Entonces vamos ahora sí, lo que te decía Génesis. Génesis 11:31. Y mire lo que pasó. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, Taré, el padre de Abraham, en esa época se llamaba Abram, a Lot, su hijo de Harán, o sea, el nieto de Taré y el sobrino de Abraham, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, aquí aparece algo bonito para que lo empecemos a ver. Y lo bonito es, cuando sale Abraham, sale Taré y sale Lot y sale Sarai, atraviesan un río, pasan un río, ¿sí? El pasar, el significado de pasar ese río, de saltar, de pasar, de atravesar un río, esa palabra tiene una connotación en hebreo que es Ibri, en hebreo que es hebreo. Okay. Ahí aparece el primer nombre hebreo y desde ahí consideran a Abraham como hebreo. ¿Por qué? Por haber atravesado ese río. Entonces, si vemos un patrón, mire que Abraham está cambiando una condición y está pasando a otra condición. Al pasar el río, cambió de condición. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Sacó al pueblo, Elohim sacó al pueblo después de 430 años, lo sacó con mano fuerte y brazo extendido, ¿cierto? Y atravesaron ¿qué? El mar. ¿Cierto? Ahí hay un pueblo hebreo, ya eran considerados hebreos, ¿sí? Saca al pueblo de Israel de Egipto y pasan por el mar. Está cambiando la condición, está cambiando tu estado. ¿Tu estado de qué? Pecaminoso a un estado de santidad, que es lo que quiere el Eterno. Abraham lo sacó de los dioses, ¿sí? Lo sacó de tantos dioses que tenía y lo trajo hacia su camino. Lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Saca a Egipto. Cuando ustedes leen la palabra siempre van a escuchar cuando Abraham descendió a Egipto, cuando Isaac iba a descender a Egipto, cuando Jacob descendió a Egipto. Quiere decir que Egipto, el descender es bajar nuevamente, ¿cierto? Y entrar en pecado. Que posiblemente hoy nosotros estamos en Egipto. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar quién es Egipto y quiénes somos nosotros. Exacto. Nosotros podemos vivir en Egipto, pero no compartimos las cosas de Egipto. Exactamente. Somos ¿qué? Apartados para nuestro Elohim, para nuestro Dios. Somos Kadosh. Kadosh, apartados, santos, limpios, puros, ¿sí? Entonces, aquí vemos esta narrativa de que hay un patrón a seguir. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, tenían que pasar nuevamente el río Jordán, atravesar el río Jordán. Y el pueblo duró 40 años en el desierto. Esto pasa a puertas de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y el Creador qué hace? Pues limpia al pueblo de sus impurezas y le cambia su condición pecaminosa a una condición santa y apartada. Entonces vemos este patrón, aparece la palabra hebrea, y la palabra hebrea no es gratis. La palabra hebrea significa que yo estoy dando un salto. Estoy cambiando un estado de vida, estoy cambiando mi forma de pensar, mi forma de actuar, ¿sí? Mi forma de comportarme, hasta mi forma de hablar debe cambiar. Por eso el Creador siempre marca. ¿Y qué sinónimo tiene en este sentido, digamos, que el agua? El agua lo que hace es que te está purificando. ¿Sí? Dice, y con las prácticas del Levítico, que cuando uno estaba impuro, tenía que irse a lavar con agua para volver a quedar nuevamente puro. Entonces el Creador nos está mostrando un patrón. Abraham sale allá de conocer tantos dioses y lo que está haciendo el Creador es, venga, yo le voy a cambiar su condición, ¿sí? Aparece Génesis 13:14, dice, y Yahweh dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente.
porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Le está diciendo a Abraham, no porque le gustó a Abraham o porque Abraham fuera el más bonito, o quién sabe por qué, era porque Abraham tenía una condición, Claro. y esa condición era que escuchó al Creador y creyó, ¿sí? Y le fue reconocido como fidelidad al Creador. Le creyó al Creador, cambió su condición y le está dando una promesa: toda la descendencia será de él. Sí. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, dice el Creador. ¿Quién va a contar la tierra? Nadie. Imposible. Eso, infinito. A la n potencia, o sea, no son contados. Y comienza pues esa narrativa, pero comienza el Creador a darle a Abraham esa promesa, aparte que también le prometió, ¿qué? Le prometió un hijo. Un hijo, sí. Y cumplió con él, ¿sí? Y tú hablabas la charla pasada, pues los eventos que pasaron, y humanamente nosotros, lo que hizo Sarai, por creer que no iba a tener un hijo, le cedió a la egipcia, ¿cierto? Se aceleró. ¿Por qué se aceleró? Porque no creyó en el Eterno, no confió en el Eterno, y le dio a la egipcia. ¿Hizo algo malo? De pronto no, de pronto en su afán no, pero después eso ocasionó un problema, que muy bien lo decía Álvaro la vez pasada, ¿sí? Se generó un problema con el primer hijo de Abraham, ¿cierto? Con Ismael, que hoy en día sigue siendo un problema. ¿Ya? Entonces dice, vamos para Génesis 14:3, dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. ¿Qué dijo? ¿Abraham qué? El hebreo. Ahí comienza a tener una connotación. Ya tiene una ¿qué? Una identidad. Ya no es Abraham, ahora es el hebreo. ¿Por qué? Porque cambió de una condición, pasó a otra condición. Pasó a la condición del Eterno, de obedecerlo, de cumplir sus mandamientos, de seguir su camino y de hacer todo lo que el Creador le decía, confiando, sin titubear, o sea, lo que el Creador le dijera. Después aparece Juan. Miren lo que dice Juan 5:24, pongan atención a lo que dice Juan, ya viendo que hebreo es saltar de un estado a otro pasando un río, ¿cierto? Y miren lo que dice Juan en capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Está cambiando qué? Una condición. ¿Muerte qué es? Pecado. Pecado. Estaba en el pecado, atravesó el río y llegó a la vida. ¿Por qué llegó a la vida? Porque llegó al camino al Creador. Sí, lo está diciendo nuestro Mashiach. Pasó de muerte a vida. ¿Y cuál es la vida? El camino del Eterno. Cambia esa condición, cambia ese estado, y ya tenemos una identidad. Somos hebreos. ¿Por qué somos hebreos? Porque cambiamos nuestra condición pecaminosa a una condición de santidad, como tú decías, Adrián, ¿sí? De ser apartados, de servirle al Creador, de obedecer al Creador, sus mandamientos, sus preceptos, ¿sí? Y eso nos da una diferencia ante lo que es Egipto y a lo que es el camino del Eterno, ¿sí? De pronto, muchos amigos de nosotros dirán, y les pedimos que no se enojen, porque cuando concluyamos esto vamos a entender de qué estamos hablando, ¿sí? El seguir el camino del Creador son bendiciones, ¿sí? Mira que yo tengo un amigo, no sé si yo conté ya esto, ya me parezco a mi abuelita que me olvidan las cosas. Los años. Sí, yo creo. Yo tengo un amigo que es contador. ¿Yo les conté la historia, no? No.
No, Dale. ok. Tengo un amigo que es contador y entonces yo le decía, bueno, tú tienes clientes que son cristianos y que son judíos. Dice, sí, claro, yo tengo de toda clase de clientes aquí. Y contame, entre los que tú tienes como cristianos y como judíos, ¿cuáles son más prósperos? Le digo pues yo al amigo mío. Y dice el amigo mío, los judíos son más prósperos. Yo le digo, ¿cómo así? ¿Por qué? Explícame eso, porque pues yo no le veo diferencia a eso. Me dice, lo que pasa es que los principios básicos de las finanzas están al inicio de este libro, me mostró la Biblia, están al inicio de este libro. Lo malo es que los cristianos leen la última parte del libro. Total. No leen la primera parte. Uh-huh. Y yo decía, wow, claro, los fundamentos están aquí, en la Torá. La Torá. ¿Sí? La Torá es instrucción, amigos. Uh-huh. Es la instrucción que el Creador nos dio. ¿Sí? Y no es para que enojen y se sientan aludidos, sino de que es como cuando nosotros empezamos a caminar. ¿Qué aprendemos primero? Primero nos volteamos por un ladito, empezamos a gatear, después comenzamos a caminar todos tururecos, después empezamos a correr, ¿sí? Y comenzamos a desarrollar. Lo mismo que la lectura. Empezamos a conocer las vocales, las consonantes, que es el abecedario, ¿cierto? Y comenzamos a hacer palabritas y a leer palabritas de un texto. Esto es el inicio. Y mire toda la narrativa y la historia que nos trae este contexto de que cómo se origina un pueblo y de dónde viene este pueblo. Ahora, después de tocar a Abraham, ¿cierto? Que después dice por acá en Génesis 17, 1, 8, miren lo que dice tan bonito. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. En hebreo es yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Anda delante de mí. ¿Qué le dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. Miren lo que le está diciendo el Creador a Abraham. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí, dice el Creador, ojo, entre mí y ti, y tú. La Escritura dice, entre mí y ti, dice la Escritura. El Creador es el que hace los pactos con nosotros, pero pongan cuidado, ¿sí? Nosotros con él. Después más adelante van a decir, pero ¿cómo si es que la ley fue abolida? Válido, amigos. Pero entonces yo voy para Mateo 5:17 al 22 y lo que dice Mashiach, Jesús, es otra cosa. Jesús dice es que yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle Cumplimiento, a darle sentido a la ley, que ustedes entiendan. Es que ustedes no están entendiendo el mensaje. Él la enalteció más incluso. Claro, no, la puso más fuerte. La puso más alta, exacto. Y es Sí, lo que claro. a veces cuesta entenderlo, pero él la puso mucho, la vara es mucho más alta incluso con él. Correcto. Entonces dice, es que ni una yud, ni la letra más pequeña le iremos a quitar, porque aquel que le quite o aquel que le ponga de más va a poseer problemas. Exacto. ¿Sí? Entonces, si Mashiach afirma esto, ¿por qué nosotros vamos a abolir la ley? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no somos nadie. Hay que hacer caso de lo que la palabra nos está diciendo. Amén. ¿Sí? Mashiach fue claro y es conciso. En 1 Juan dice, si me amás, demostrame que me amás. ¿Cómo me demostras que me amás? Siguiendo Obedeciendo los mandamientos. Exacto. ¿Cuáles son los mandamientos de él? Pues los que colocó el Padre. Que es que el que coloca orden en la casa es el padre de familia. Exactamente. ¿O no, Álvaro? ¿Quién es el que Amén. coloca la mesa en la casa? Amén, amén, así es. El papá. Correcto. Entonces, nuestro Padre Celestial nos está diciendo, ojo, es que ustedes, yo estoy colocando unas reglas, ustedes deben de cumplirlas mientras yo esté aquí. Y hasta que nosotros sepamos, porque Mashiach dice ahí mismo en ese mismo contexto, hasta que no pase el cielo y la tierra, esto no pasará. Y si ustedes salen a la puerta de su casa y miran arriba hasta el cielo y si miran abajo hasta la tierra, eso no ha cambiado para nada. Total. Y seguimos aquí. O sea que eso hay que obedecerlo. Es como si mi hijo viniera a decirme, papá, es que yo vengo a las 11 o 12 de la noche. ¿Cómo así? Venga, compadre, venga para acá, venga, compa.
es que usted no puede salir hasta después de las 9, porque usted apenas tiene 10 años. Ujú. ¿Qué le está pasando? Usted tiene que entrarse a dormir temprano porque tiene que madrugar el otro día. Ujú. Tiene que hacer tareas, tiene funciones aquí en la casa. Tiene que cumplir primero sus funciones. Entonces, aquí es que no es que se manden solos. Aquí hay una cabeza que es el que comanda su hogar, que es el varón. Y en este momento nosotros estamos bajo un techo, y ese techo, ¿quién es el que manda en ese techo? El creador. O sea que aquí no hay de otra. Sigo por acá. Te multiplicaré en gran manera. Le está diciendo, te voy a multiplicar a Abraham. ¿Sí? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. ¿Con quién es el pacto? Con Abraham. Padre de Abraham. ¿Sí? Se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham. Ojo lo que pasa aquí. Aquí hay que poner mucho cuidado. Él se llama Abraham, esto lo hablamos hace 8 días, Sí. pero le colocó a Abraham, le colocó la Hei en la mitad del nombre. Esa Hei viene del nombre de Dios, Lo el que, nombre del tetragramatón que hablaba Adriana ahora. Álvaro, lo que llaman la esencia, ¿no? Correcto, eso. Cuando viene una partícula, dicen, del nombre de Dios en José, en Jesús, entonces hablan de eso, ¿no? La esencia, ¿no? Ujú. Que tienen el Eso. nombre del Eterno ahí. Sí, lo Ujú. tienen ahí Lo grabado, tienen ahí el grabado. ADN. Ujú. Eso. Y mira que él le cambia, el cambiarle el nombre, le cambia el propósito a Abraham. Exactamente. Le cambia la condición, le cambia los objetivos, le cambia las metas, le cambia todo. Todo. Porque tiene un propósito que está delegado por el Eterno. Así. Y recordémosle a los oyentes que los nombres en Israel eran muy importantes porque los nombres respondían a la identidad, al carácter de cada persona y el propósito y plan que tenía Dios con cada uno, ¿no? Sí, Correcto. de hecho sigue siendo así. Es importante. Amén. Es importante porque cuando entramos a eso, bueno, ¿cuál es tu nombre? El nombre tiene una connotación muy importante. No solamente, digamos, si fue dado por los padres, como pues eso suele pasar, son los padres, digamos, los que definen el nombre de sus hijos, pero lo hacen con un propósito. O sea, eligen el nombre porque tiene un propósito específico. Y en ese crecer de ese niño, ellos van formando esa identidad y le va dando un sentido de pertenencia a su nombre. El nombre implica la dignidad, el honor, la honra de una persona. Por eso es Correcto. tan importante cuando nosotros nos cuidamos. Incluso hay nombres que son compuestos. Por lo menos yo en espacios terapéuticos yo le pregunto a la persona, ¿cómo te gusta que te diga? Un ejemplo, se llama Laura Sofía, un ejemplo. Entonces yo le digo, ¿cómo quieres que te diga? Laura o Sofía, porque eso es importante también definirlo desde allí. Por eso ahora con este tema de que hemos perdido la identidad, y tú lo decías ahorita, John Álvaro, con este tema de que no sabemos si son todos, todas, todes, ejes, ejas, en fin, esa locura, ahí es donde decimos, vení exactamente quién eres entonces, porque no hay una claridad frente realmente. Si yo soy un varón, tengo un nombre de un varón, pero es que resulta que es que yo digo que me cambié porque me percibo y entonces ya dígame como mujer, obviamente ya no tiene claro, ya su dignidad, su honor, su honra se ha perdido. Ha perdido. Totalmente perdido, porque y empezamos desde el nombre. Imagínense lo importante que es. Ujú. Sí, sí, pero lo que dijo Álvaro ahorita, muy importante. Sí. No sé si se escucha bien, yo escucho un retorno aquí. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ok. Lo que decía Álvaro es importante. Los nombres, lo que decías tú, Adriana, los nombres te dan una identidad. Ujú. Aparte de la identidad, te dan el propósito, tu misión. Tu misión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que cumplir? Exactamente. Y el creador está metiendo parte de su esencia, como dice Álvaro, en la mitad del nombre Abraham, y entonces ya no se llama más Abraham, sino que llamará Abraham. ¿Y qué significa Abraham? ¿Padre de qué? De muchedumbres. multitudes. Ujú. Porque aquí que le está diciendo es que serás padre de muchedumbre
de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones. Perdón, dice tu descendencia después de ti. Durante todas sus generaciones, por pacto perpetuo, óigame. Eterno es ese pacto. Eterno, perpetuo. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Tenemos 3 tiempos. 6 milenios, que ya estamos en él. Viene el 7º milenio, que es el milenio donde gobierna Mashiach. Y viene el 8º milenio, que es la eternidad. Mire todo lo que falta. Y es tiempo de que empecemos a tomar en serio la palabra del Eterno. Así es. Y cuando hablo en serio, hablo es de profundizar en la palabra, de estudiar la palabra y pedirle al Creador que nos dé ese entendimiento y ese discernimiento para poder entender su mensaje. Hombre, Padre, ¿qué nos quieres decir, por favor? Ayúdanos a volver a tu camino porque nos hemos desviado de tu camino y hoy y aquí en este programa le vamos a demostrar que nos hemos desviado bastante. Estamos perdidos y estamos tratando de retornar a su camino, a su palabra. Estamos recuperando nuestra identidad. Y debemos de recuperarla, queridos amigos. Y la palabra nos dice cómo, que es que lo más hermoso es que el Creador dijo, vea, aquí les dejo esto para que vuelvan. Y yo les aseguro que ustedes van a volver a mí. Amén. De pronto hay muchas teorías que no voy a entrar aquí en discusión y en polémica, pero comencemos a observar bien qué nos dice desde el principio para que entendamos a reconocer las palabras, las letras, para poder construir palabras, para construir frases y para aprender a leer. Y siempre le digo a mis amigos, Shema, escucha. Escucha con atención, con inteligencia. Escucha. Que el Creador nos está diciendo cómo retornamos nuevamente a Él. ¿De qué forma? Pasando por un río, limpiándonos del pecado, de las cosas que hicimos mal en el mundo y retornando a Él porque Él es Kadosh, Él es apartado, santo, perfecto. Y Él quiere que como nosotros somos sus hijos y nos eligió como un pueblo para Él ser nuestro Dios, quiere que tengamos la misma condición de que seamos santos. Y el agua que tiene esa connotación de purificación, ¿no? Sí, correcto. claro. Vale. Para podernos santificar. Correcto. Interesante, Mira, ¿no? Sí, mira que dice la tradición dice que, y la Torá, ¿no? La palabra dice de que si tú te impurificabas ritualmente, la forma de purificarte era sumergiéndote en el agua. En el agua, claro. Sumergiéndose en el agua. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted se sumerge en el agua, Álvaro, usted muere. Sí. Pero cuando sales del agua limpio, estás volviendo a vivir. Por eso Juan 5 estaba diciendo eso. De la muerte pasamos a vida. A la vida. El agua tiene esa connotación. A ver, cuando el niño está en el vientre de la mujer, tiene un líquido adentro, ¿cierto? Sí. Sí. Digamos que está en el agua. Sí. Y cuando sale del vientre, sale a otra condición, que es ¿qué? La vida. Sumergirse, que de pronto en la traducción se perdió la palabra verdadera, que es tevilá. Tevilá significa sumergirse, lo cambiaron por bautismo. Por bautizo, sí. ¿Sí? Y no es que nos estemos bautizando, sino que estamos cambiando nuestra forma pecaminosa a una forma de vida. Que el Creador nos da la oportunidad. Ahí hay una parte de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Del Creador hacia nosotros. Que nos da esa oportunidad de volver a su camino, de retornar. Amén. Eso llama en hebreo Teshuvah. Teshuvah significa retornar ¿a dónde? Al camino del Eterno. Y eso es lo que Él quiere el Eterno con nosotros, que retornemos a su camino. Y dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en generaciones por pacto perpetuo para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras.
toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Siempre hablo de una tierra. ¿Dónde arrancamos nosotros? En la tierra del Edén. El Edén. ¿Viviendo con quién? Con él. Con él. Teniendo una relación íntima y personal. Exacto, caminaba. Se paseaba Sí. en medio de la creación y tenía una relación Sí. íntima y personal con el ser humano, ¿no? Total, lo acabas de decir, Álvaro. Ahora que nos está diciendo que nos va a dar una tierra por heredad. Y a lo último en Apocalipsis, en Revelaciones, ¿qué pasa? Que llega a la Nueva Jerusalén, también está hablando de un sitio donde él va a habitar con nosotros. Donde va a estar. Mire por lo que tenemos que nosotros esforzarnos. Y lo que tenemos que esforzarnos nosotros es en querer habitar con el Eterno. Este debe ser nuestro propósito. Y para ese propósito el Creador colocó condiciones para salir de la muerte, para llegar a la vida. A la vida, sí. Y yo quiero ahí también complementar un poco, John Álvaro, porque mientras hablabas venía a mi mente Romanos 12:2, cuando nos habla de que no debemos conformarnos a este mundo, sino que nuestra mente debe ser renovada, precisamente en eso, para conocer cuál es su buena voluntad, que es agradable, perfecta y buena. Y es interesante, yo digo que eso es uno de mis versículos rema, porque tú lo mencionabas ahorita. Nosotros estamos en este mundo, que igual no lo dice la palabra, ¿no? Estamos aquí, estamos en un Egipto, lo podríamos decir, porque si hacemos una analogía con el Egipto que nos muestra la palabra, hay una esclavitud tremenda, hay una adoración hoy en día a todo, el árbol, la casa, el viento, el aire, es una cosa increíble, se adora a la creación más no al creador, es impresionante ver cómo estamos allí, pero si nosotros hacemos lo que nos menciona, si nosotros cruzamos, si nosotros pasamos por alto, entendiendo que nosotros primero estamos de paso aquí, en esta tierra, en esta dimensión, que estamos de paso, que de verdad ese propósito, pero si nosotros cruzamos, si nosotros realmente lo obedecemos y como lo dice la escritura, que era Abraham, una persona obediente, una persona perfecta en términos de que era recto, pues que él seguía los mandamientos del Eterno. Si lo hacemos y empezamos a renovar, cuando hacemos Shema, cuando escuchamos con inteligencia, nosotros renovamos nuestra mente. Eso en psicología se llama reestructuración cognitiva. O sea, yo amo esto porque yo digo, cada vez que yo leo la palabra y lo miro con mi profesión, yo digo, el Padre es perfecto, esa hermosura que me ha entregado, tan bellos esos tesoros que me ha entregado, porque es eso, es hacer eso. Reestructuración cognitiva es cuando uno trabaja con una persona y le dice, ok, vamos a cambiar esos pensamientos, ya no podemos seguir pensando de esa manera, sino que necesitamos precisamente eso, escucha con inteligencia para que puedas renovar tu mente, para que entiendas que sí, militamos aquí, pero uno, no somos de aquí, de este mundo, y dos, no podemos permitir que este sistema nos siga permeando. No podemos permitir que realmente nosotros tenemos una herencia hermosa. Nosotros fuimos creados por nuestro Padre hermoso. Lo tenemos como sello en nuestro ADN. Tenemos una herencia maravillosa, magnífica. Y ese propósito y ese objetivo llegar es precisamente lo que tú nos decías que dicen en Revelaciones, en Apocalipsis, de llegar a esa tierra. Están precisamente allí para seguir, o sea, para verlo cara a cara, para caminar con él, para estar con él, como en un principio sucedía en el Edén. Entonces es importante eso, familias, es importante que, y ustedes dos mencionaban, aquí estos dos caballeros que son padres, son autoridad en la casa, son el sacerdote de la casa, ustedes lo decían. En la casa, ¿quién es el que manda? El papá. ¿Quién es el que da la orden? El papá. Entonces, si se entra en esa obediencia, varones que nos están escuchando, si tienen claro, si hacemos Shema, si damos ese paso de fe, entendiendo que tenemos que purificarnos, tenemos que entender de dónde venimos, que tenemos que entender cuál es nuestra herencia, que tenemos que reconocer quién es nuestro creador, reconocer qué es lo que nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestro cuerpo, quién realmente nos hizo. Eso es lo que vamos a entregarle a nuestros hijos, eso es lo que los vamos a llevar a ellos precisamente para eso, para no dejarnos permear, para que sea renovada nuestra mente y conocer realmente esa
perfecta voluntad del Padre. Y tener clara nuestra identidad, tener un propósito, porque hay algo que define la identidad, es el propósito. Y hay personas, tú lo mencionabas, hay personas que viven simplemente por vivir. Y uno dice, increíble, porque si nos creó el Padre a su imagen y semejanza, obviamente tiene un propósito. Tiene unos objetivos muy puntuales en esta vida. Pero ¿qué pasa? Que su identidad se ha perdido. ¿Por qué? Porque ha permitido, o sea, se ha involucrado tanto en este sistema que se ha olvidado. Está difuso, está desdibujada su identidad, porque ha sido más fácil dejarse permear por este mundo que ser recto, que ser obediente, que hacer ese salto de fe. Correcto. Ahí es importante entonces tenerlo presente y manejarlo. Bueno, Alvarito, cuéntanos cómo están esos oyentes, cómo vamos allí en los cibernautas. Conectados, están callados, pero les mandamos un saludo. Están aprendiendo y están conociendo un poquito más de la palabra, y recuerden que el Señor nos manda a que aprendamos de la palabra para que el pueblo no perezca por falta de conocimiento, y no traguemos entero, sino que, como siempre se dice, bueno, si usted no confía en la palabra, vaya a las Escrituras, vaya a la Torá y compruebe que ese es el prisma, ¿no? El crisol que evalúa lo que nosotros estamos diciendo, para que usted pueda darse cuenta. Sí, es el filtro. Muchísimas gracias a todos. Miren que los programas que son tan buenos e interesantes siempre llegan al final, pero corto, ¿no? El tiempo que se nos pasa, ¿no? Qué bendición, y bueno, estamos muy agradecidos, Adrianita. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde pueden descargar el programa? ¿Dónde pueden escuchar? ¿Y dónde te pueden contactar para consultas profesionales en horas de oficina? Bueno, primero, gracias, de verdad, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí conectados, cibernautas, gracias, porque hemos visto esa fidelidad, hemos visto cada semana cómo están allí, y es verdad lo que tú decías, estamos aprendiendo, estamos en ese proceso de, créanlo, porque igual nosotros tres seguimos aprendiendo, venimos aquí con un propósito porque el Padre nos ha llevado a ser sus instrumentos, venimos con ese propósito de las buenas nuevas, pero continuamos también aprendiendo. Entonces, gracias. Recuerden que estamos en una serie de la identidad, lo iniciamos a partir del 19 de febrero. Ustedes pueden ver en YouTube, en el canal de Psicosentir y Actuar, ahí está. Cada semana subimos cada uno de estos episodios, entonces, o sea, como que no gastemos tanto en esas otras plataformas, sino que metámonos a YouTube, a la Estación del Cielo, a Psicosentir, que ahí estamos subiendo todas estas series para que podamos como contextualizarnos y realmente aprender más. Y ya a nivel profesional, si en algún momento se requiere de una atención psicológica, pueden contactarme a través del WhatsApp. La línea es fuera del país, más 57 310 383 3320. Repito, WhatsApp más 57 310 383 3320. E igual estamos en las plataformas Facebook e Instagram como @psicosentir y actuar. Bueno, entonces no sé, John Álvaro, algo más ya para que cerremos, concluir. ¿Sí? No, nuevamente agradecido con la casa, la Estación del Cielo. Amén. Por darnos la oportunidad de llevar la palabra de nuestro Rey. Gracias, Adriana, por esas intervenciones, porque, o sea, hacer ese paralelo con la vida cotidiana de las personas, con su forma de pensar, su forma de actuar, yo creo que vamos por el camino que es. Amén. Yo creo que este es el sentido que le está dando a la palabra del Eterno, para que aprendamos a escuchar, a observar y a poder llevar la palabra del Eterno como se debe llevar. Así es, amén, John Álvaro, y ese es el objetivo de Línea Amiga. El objetivo es que vamos a entender que sí, hay una ciencia aquí. De hecho, también tenemos varias ciencias, porque ya hemos mencionado, John Álvaro es ingeniero electrónico. Pero eso no, en ningún momento nosotros hemos anulado ni invalidado la palabra. Al contrario, es nuestra base, eso sí lo tenemos clarísimo. Es nuestra base, que nos hemos dado cuenta que nuestra ciencia se acopla de una manera maravillosa a la palabra. Sí. Eso es increíble, eso es hermoso,
y uno dice, wow, Padre, tú eres perfecto, todo como lo has creado de esa manera tan hermosa. Es diferente, pero siempre la base será la Torá, porque es nuestro manual de vida, es como tú lo mencionabas ahorita, es el camino, es la verdad y la vida. Entonces es importante que nosotros vamos haciendo como eso, ok, yo estoy en un mundo real, sí es cierto, estamos aquí en el ahora, pero para yo entender mi aquí y mi ahora, yo necesito entender esa herencia, que es lo que hemos estado hablando, es entender yo de dónde vengo, que es un poco lo que mencionaba John Álvaro. Yo no puedo empezar a leer un libro a mitad de camino, yo necesito empezar a leer un libro para entenderlo desde el inicio, y eso es lo que hemos querido hacer, especialmente con este tema de la identidad. Empezar desde ese momento, empezar de que, bueno, el Padre cuando le dio la promesa a los patriarcas, qué ha pasado con esta creación, qué ha pasado con esta herencia, para la formación de un pueblo del cual, si nosotros escuchamos su voz y le seguimos y damos ese paso, haremos parte de ese pueblo. Entonces, de verdad, todos, muchas gracias por eso, a ti, John Álvaro, por tu tiempo, por tu dedicación, eres un excelente maestro, gracias por enseñarnos y gracias por darnos de eso tan hermoso que de gracia el Padre te entrega. Muchas gracias. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Sí, si nosotros no sabemos de dónde venimos, menos vamos a saber hasta a dónde vamos, ¿no? ¿Dónde vamos? Como dicen por ahí, cualquier bus nos sirve. Exactamente. Sí, no todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Porque así decían anteriormente. Bueno, muchísimas gracias a John Álvaro, nuestro amigo, nuestro gran compañero, que hoy lo tuvimos de manera virtual. Gracias a María Eugenia, que se acaba de conectar y dice, tremendo programa, abre nuestros ojos espirituales. Gracias, Alvarito, Adriana, gracias. John Álvaro, bendiciones. Amén. Gracias, mi Maru. Muchísimas gracias a todos. Recuerden La Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com, para que se ciberestacionen con nosotros. Ya saben que pueden buscar la página oficial de Psicosentir y Actuar. Así la encuentran en Facebook, también la encuentran en Instagram, ¿cierto? Como @psicosentir y actuar, para que ustedes puedan seguir, y todos los días, diariamente, suben unas noticas, suben cosas de interés que nos van a servir, incluso para la memoria, para trabajar la parte cognitiva, se podría decir, ¿cierto? Sí. Porque estamos viendo Alzheimer y estamos viendo muchas enfermedades que anteriormente hablábamos de los ancianos, pero ahora le están dando a los jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, sí. Y si no trabajamos la parte cognitiva, la parte mental, entonces imagínense, pero eso es culpa de las tecnologías, ¿no? En parte, no podremos decir que totalmente, pero sí. Igual, no, como siempre hemos dicho aquí, no podemos venir a decir que todo es malo, tampoco vamos a satanizarlas, sí, claro, porque gracias a ellas estamos aquí, podemos pues transmitir este mensaje. Pero como todo en exceso es malo, tenemos que aprender a manejar un equilibrio. Así es. Como una delimitación, ¿no? Sí, sí. Chalón, John Álvaro, y no te retires para que podamos conectarnos y conversar y finiquitar cosas como siempre. Dale. Cibernautas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, miércoles 6 p.m., hora local, 7 p.m. Miami. Aquí estamos. Muchísimas gracias. El Eterno los bendiga. Chao, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a despedir la transmisión y como siempre les digo, ya llegó el mensaje de Daniela Murillo, para que ustedes se puedan conectar y puedan estar con nosotros también a través de Soplando Vida, una cita con el Espíritu Santo, para que puedan tener esa oportunidad de compartir este mensaje que es de bendición para todos nosotros. Vamos a despedir la transmisión. Adrianita, despidámonos allí. Chao. John Álvaro, que también está allí conectado. Bendiciones, gracias. Que puedan vernos y que puedan darse cuenta que terminamos la transmisión. Voy a despedir aquí. Les invito entonces para que se pasen a www.laestaciondelcielo.com para que puedan escuchar entonces el mensaje de Daniela Murillo, quien tiene un mensaje para el día de hoy a través de el programa Soplando Vida. Bendiciones de nuestro Padre y que esas bendiciones sean ricas y abundantes para cada uno.